Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. En estos ensayos que estamos haciendo sobre la producción sustentable en horticultura en frutilla es para el manejo integrado de plagas. En este ensayo lo que se está trabajando es utilizar diferentes tipos de extractos botánicos para controlar las plagas, que son las principales plagas de frutilla, como la arañuela, trips y pulgones. El tipo de extractos que estamos utilizando es extracto de ajo, extracto de algas marinas y aceite esencial de citrus. De cada una de las características, el extracto de ajo, bueno, lo que tiene son muchos componentes y dentro de ellos muchos componentes azufrados que lo que generan es una repelencia sobre los insectos, entonces evitamos que las plagas estén en el cultivo. Sobre el extracto de algas, algas pardas y algas rojas. Son algas que se encuentran en el sur de Argentina. Se ha notado que en diferentes ensayos previos tenemos la posibilidad de ver que hay menos cantidad de plagas, por ende se está probando con este tipo de ensayo. Por último, tenemos un producto que se está desarrollando dentro de la región y es a base de aceite esencial de citrus, y la idea también es utilizarlo como un controlador de plagas. La idea es que este tipo de aceite esencial lo que generaría es algo parecido a lo que es un jabón, por lo que hace es destruir la cutícula del insecto, entonces lo deseca. Lo que se está trabajando también es, una vez que en el ensayo tenemos este tipo de extractos para controlar diferentes tipos de plagas, para que sea acorde y que sea una producción sustentable, se está trabajando con un fertilizante también que es acorde a este tipo de producción. En nuestro país existe un gran apego al caballo, está en nuestra identidad cultural y a su vez cumple un rol importantísimo en el trabajo a campo, en los establecimientos rurales, y hoy tiene una relevancia muy importante en lo que es en los deportes, ya que son caballos muy demandados a nivel mundial. Desde el INTA entonces estamos empezando a trabajar en un proyecto que esté relacionado a lo que es el manejo del caballo, partiendo desde buenas prácticas, asegurando el bienestar animal y la seguridad del operario que va a ejecutar. Una de las prácticas fundamentales que se debe realizar es el correcto mantenimiento de los cascos y desvasado y el herraje en los casos que sean necesarios.
Es importante porque a partir de un mal mantenimiento puede generar dolor en el caballo, baja su rendimiento y lo predispone a infecciones y a lesiones a corto y largo plazo. Bueno, yo soy herrador de caballos desde el año 2013, vivo en Tandil, pero bueno, recorro la región con mi trabajo. Básicamente hago el mantenimiento de caballos de trabajo y deportivos, todo lo que es herraje y desvasado de los mismos. Es importante, recorriendo, andando por establecimientos, concientizar a la gente lo que es un correcto mantenimiento, el respetar la periodicidad de un recorte, un desvasado, y cuánto de esto afecta en el bienestar y la salud de los animales. Por eso es muy importante quizás llegar a lugares que no tienen tanto acceso a la capacitación y demás, para que se den cuenta de lo fundamental que es el trabajo y el mantenimiento, que vuelvo a repetir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tercer encuentro del ciclo La Huerta Familiar Agroecológica. Ciclo de encuentros organizados por la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de las distintas unidades de la provincia de Buenos Aires del INTA, el Centro Regional Buenos Aires Norte, el Centro Regional Buenos Aires Sur y la Estación Experimental de INTA en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, quien además pone a disposición su canal de YouTube, por el cual estamos en este momento en vivo, como hace ya 2 semanas, esta es la tercera. Recordarán que arrancamos viendo cómo planificar la huerta, y ya la semana pasada empezamos a trabajar sobre esta cuestión del suelo, la preparación del suelo para la huerta, cómo cuidarlo, y les dijimos que íbamos a seguir trabajando en el tema. Pero antes de meternos en la charla de hoy, recordarles que pueden ir participando a través del chat que genera la misma plataforma de YouTube. Van a ir tomando las preguntas y luego de las exposiciones y de la parte más teórica vamos a hacer un ida y vuelta con algunos de los temas que surjan, y obviamente quedarán algunos pendientes que pueden ir resolviendo con los equipos técnicos. También recordar que algunos medios locales toman esta transmisión. Hablamos del canal Clifford de Rojas, que los martes retransmite para aquellas personas que no se conectan a YouTube. Pueden ver también la charla, así que saludos a la gente de Rojas. Y en Junín a través de Radio Mestiza, para aquellos que son amantes de la radio, también pueden compartir esto y se van sumando desde otros lugares. La charla del día de hoy, como decía, está vinculada a el suelo como organismo vivo, y ven todas estas caras que nos acompañan y que van a estar con distintos roles, ¿no? Primero quiero presentar a quienes están ahí acompañándome en lo que es el soporte de la transmisión, a Débora Más en la administración del canal de INTA AMBA. Ella es comunicadora del INTA, del AMBA, trabaja ahí desde La Plata, pero comunica todo lo que pasa en el Gran Buenos Aires vinculado a lo que es la producción agropecuaria y familiar, y a Fátima Cano, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Hilario Ascasubi, que va a estar acompañándonos sobre todo con la parte de las preguntas y respuestas, y Cintia Rodríguez, que es asistente regional de ProHuerta en el Centro Regional de Buenos Aires Sur, que estuvo acompañando un poco en el armado del grupo de trabajo que ven aquí, y también va a estar seleccionando estas preguntas que vamos a hacer al final de la charla. Y como les decía, estamos trabajando el suelo como organismo vivo, y ven esta mesa virtual con personas, con especialistas, con trabajadores y trabajadoras del INTA y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Voy a ir nombrando, hoy vamos a hacer de sur a norte, si otro día hicimos de norte a sur, a Mónica Filippi. Mónica está por allí, se le ve un pedacito de la cara. Igual se la ven en vivo a Mónica, sabrán que no es de gran porte, ¿no? Aunque sus charlas sí son muy concurrentes, y su trabajo en Areco, Carmen de Areco, en San Andrés de Giles y en Chivilcoy, es donde ella tiene su área de cobertura en el centro de la provincia de Buenos Aires. Francisco Pecio, lo conocerán también por muchas publicaciones que hay de la huerta familiar de INTA. Él es el coordinador de extensión del INTA en el AMBA, con sede ahí en Ituzaingó, y trabaja en toda el área metropolitana.
de Buenos Aires, y después nos vamos un poquito más hacia el sur, en dos especialistas de la Cuenca del Salado, Laura De Luca, que tiene sede en Maipú, pero su trabajo puntual está en el partido de Mar Chiquita, y Laura Egea, que trabaja en General Maradiaga y en el partido de la Costa principalmente, todas en el marco de ProHuerta. Así que bueno, es un poco la presentación, queríamos que nos conozcan, mientras tanto va entrando la gente, como siempre tenemos un buen promedio, más de 100 personas conectadas, esperemos llegar a las 300 del otro día, y si no les vamos a compartir si se lo perdieron o si están con otras cuestiones o tienen los hijos en las clases de Zoom o utilizando la compu, hay un enlace que vamos a compartir donde vamos guardando todas las charlas de encuentro a encuentro con la bibliografía complementaria por si quieren leer o investigar más sobre el tema. Bueno, la idea es un poco que vamos a ir compartiendo, como hacemos todas las semanas, una presentación con imágenes, con fotos, con una ayuda a memoria para que vayan tomando nota. Va a estar Cintia, creo, con eso, sigue Cintia cuando quieras arrancamos a compartir. Y yo me quedé con algo de la semana pasada, que por ahí Laura De Luca me puede dar una mano, porque se habló del suelo, se habló de que era importante, y hoy nos metemos con el suelo como un organismo vivo, y me empiezo a acordar de mis clases de biología de la escuela secundaria, pero lo que me pregunto es por qué tengo que aprender un poco más de esa biología que pasa en el suelo si lo que yo quiero es tener una huerta. Así que bueno, esta relación entre lo que pasa con la vida en el suelo y la producción es lo que te preguntaba y por qué se elige arrancar por este camino en este tercer encuentro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un poco en respuesta a tu pregunta, César. Nosotros en el encuentro anterior vimos, digamos, cómo trabajar el suelo y cómo ponerlo en equilibrio. Bueno, nosotros estuvimos viendo que ya sea que trabajemos en la huerta sobre el suelo o sobre contenedores, nosotros en realidad lo que hacemos es tratar de mantener a esa tierra en equilibrio, ¿sí? Por ahí es un poco más complicado en algunos suelos y menos complicado en otros, pero digamos no hay ni suelos buenos ni suelos malos. Es simplemente el manejo que tenemos que hacer de ellos para equilibrarlos. Incluso los que arman sustratos, digamos, para rellenar contenedores, tienen que, digamos, tener presente que tienen que mezclar una serie de productos para poder tener un sustrato donde este equilibrio se restablezca. Vamos a la que sigue. En líneas generales, cuando nosotros hablamos de el suelo como un organismo, ya eso hace un poco de ruido. Como vos me decías, ¿por qué? ¿Qué es esto de que tengo que considerar el suelo como un organismo vivo? A ver qué es lo que pasa. Y esa percepción que vos tenés, la tienen casi todas las personas, digamos. Uno entiende por qué nosotros planteamos en el diseño agroecológico de la huerta la diversidad en la parte de arriba. Eso se entiende perfecto, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener una quinta biodiversa? Que tiene que haber distintos colores, distintas especies. Incluso si quiero tener 50 plantas de lechuga, bueno, las puedo tener, pero o no las tengamos todas juntas, o que no sean todas lechugas de la misma variedad, que presenten diferentes texturas, diferentes colores, porque eso hace, digamos, a la confusión de los sensores químicos que tienen los insectos. Esta parte de arriba siempre se comprende muy bien. Ahora el tema es comprender la diversidad en la parte de abajo. Esta diversidad en la parte de abajo ya no es tan fácil de entender, porque es la parte que no vemos, ¿sí? Pero ahí tenemos, por ejemplo, una planta y su sistema de raíz, que es algo que a veces no tenemos demasiado en cuenta, pero los sistemas de raíz son importantes también para asociar plantas, ¿sí? Entonces, dentro de o junto con ese sistema, ahí que vemos todas esas raíces que son como una cabellera, hay un montón de microorganismos que se asocian y que son benéficos. Y guarda, atención, hasta
los nematodes, que en la mayoría de los casos, y creo que en el taller anterior hubo 2 o 3 intervenciones de cómo controlo los nematodes del suelo. ¿Saben cómo se controlan los nematodes del suelo? Con otros nematodes. El tema es que en el suelo hay mucha más cantidad de organismos benéficos que de organismos que nos vayan a causar problemas. ¿Podemos hacer otro clic? Entonces, por todos los malitos que hay en el suelo, siempre hay otra población de benéficos que los controla. Este equilibrio es el que nosotros tenemos que tratar de mantener en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la charla de hoy es cómo mantener este equilibrio entre poblaciones para que nuestras plantas sean saludables. Si el suelo está saludable como un organismo vivo, las plantas son saludables y yo voy a ser una persona alimentada con plantas saludables. Hacemos otro clic. Ahora el tema es cómo hacemos esto, tanto cómo equilibramos el suelo como cómo equilibramos el sustrato, cómo trabajamos con esto que no se ve. Bien, primero trabajar con cuidado para no alterar la estructura, ¿sí? El suelo tiene una estructura, imagínense una casa o una construcción hecha con cartas, con naipes. Todos jugamos a eso alguna vez. Tenemos muy bien acomodados los naipes, entre medio aire, poros. Y esa estructura es frágil. Yo tengo que tratar de mantenerla, porque las plantas y estos microorganismos que acabamos de ver recién necesitan esos poros y ese aire que transcurre ahí entre las estructuras del suelo. La otra cosa que sí tenemos siempre que tener en cuenta es que siempre tengo que reponer lo que extraigo. Cuando nosotros hacemos la huerta por primera vez, que es mucho esfuerzo, porque hay que puntear, porque hay que sacar gramilla, y yo siempre les digo, bueno, miren, la huerta que uno hace cuando abre la huerta por primera vez, siempre es mucho trabajo, mucho ejercicio físico. Pero como produce la huerta la primera vez que la haces, no vuelve a producir nunca más. ¿Y eso por qué es así? Porque está todo ese potencial de fertilidad y también de microbiota del suelo, está disponible por primera vez para mí, para mis cultivos. Entonces, eso luego es muy difícil de mantener. Así que hoy vamos a aprender también cómo es esto de reponer lo que extraigo. Siempre recuerden que las plantas son lindas, se forman, tienen su color y tienen su gran porte, gracias a lo que sale del suelo, digamos. Ahí de arriba no viene nada, todo viene de abajo, ¿sí? También manteniéndolo cubierto, no sé si repararon en las fotos que les fui pasando, que siempre el suelo está cubierto, ¿sí? Con un mulch, que puede ser de hojas secas o que puede ser de viruta o de acerrín. Siempre lo tengo que tener cubierto, porque el suelo no le gusta estar desnudo, no le hace bien, ¿sí? Y el otro punto que es muy importante para tratar bien a nuestro suelo es estimular su diversidad. Y acá es donde vamos a dar una serie más de consejos de cómo podemos ir estimulando la diversidad de los suelos. Y ahí, no sé si se recuerdan la semana pasada, si no, como les decíamos, ahí después compartimos el enlace a las otras charlas. Hubo mucho trabajo, muchas recomendaciones para evitar justamente que el suelo se dañe, que pierda vida, que se erosione. Y dejaron las compañeras, los compañeros, el tema picando, bueno, ¿cómo podemos hacer para aumentar la vida en el suelo y para mantenerla? Mónica, ¿vos tenés algo para contarnos de eso? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar. Muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver cómo podemos aumentar la vida del suelo.
La vida del suelo la podemos aumentar y activar gracias al aporte de la materia orgánica en forma de abonos y compost, ya que estos abonos y compost equilibran, como decía Laura, la porosidad del suelo. Esta porosidad favorece el intercambio gaseoso, esa estructura permite que bacterias y microorganismos y hongos que se asocian con las raíces en un ambiente muy poroso se puedan, ese intercambio de gases promueva su crecimiento y desarrollo y su asociación con las semillas. Además, incorporando estos abonos de una manera bien integrada, vos sabés que existe una herramienta que se llama motocultivador, que hay que cuidarlo, que hay que usarlo con mucho cuidado, pero en realidad deberíamos, porque esas fresas, si no incorporamos materia orgánica, van a alterar esta estructura que tanto decía Laura que debemos mantener. Cuando incorporamos el abono, lo incorporamos e integramos muy bien con un motocultivador, pero además, para favorecer la germinación de las semillas, podemos aplicar una capa fina de abono bien descompuesto, porque de esta manera vamos a brindarle a la semilla todo lo que ella necesita, que es humedad y aireación. De esta manera, con la riqueza que tienen estos compost, vamos a activar la formación de raíces, y con esta nutrición equilibrada que le brindan estos abonos a la planta, vamos a desencadenar todas las defensas en la planta y va a evitar que se enferme. Esto es debido a la nutrición equilibrada. Por otro lado, el aumento de esta materia orgánica aumenta la multiplicación de microorganismos y con su actividad producen sustancias húmicas que son las que forman esta estructura, formando estas cavidades porosas, como decía Laura, y de esta manera aumenta la actividad de los microorganismos porque tienen disponible el alimento. La próxima, por favor. Ahora bien, dijimos que aumentábamos la vida incorporando materia orgánica, pero ¿en qué estado incorporamos la materia orgánica? ¿Tiramos la yerba en una maceta así como está? Bueno, la materia orgánica, si vamos a juzgar por el estado de este pimiento, el que recibe abundante yerba, vemos que las hojas están un poco amarillas. Precisamente cuando nosotros ponemos en el suelo, en un sistema, suelo o maceta, materia orgánica sin descomponer, los primeros en tratar de descomponer esa materia orgánica van a ser los microorganismos. Si esta materia orgánica es seca como la yerba, van a inmovilizar otro tipo de nutrientes que necesitan los microorganismos para multiplicarse y descomponer esta materia. Por eso es muy importante que cuando incorporemos al sistema, ya sea maceta o suelo, la materia orgánica esté bien descompuesta. La próxima, por favor. Ahora bien, ¿cuándo es que puede aprovechar la materia orgánica la planta? Cuando nosotros disponemos la yerba, por ejemplo, como en el caso anterior, o los distintos residuos orgánicos, estas moléculas son complejas, las plantas no se pueden alimentar de este material. Es importante poner una buena relación entre los materiales, eso lo va a explicar después un poquito mejor Laura, en esa combinación equilibrada de las distintas formas de la materia orgánica, los microorganismos empiezan a descomponerla en un alimento que aún, si vemos el segundo bloque, aún no está disponible para las plantas.
bacterias descomponedoras y hongos también, van a poner cada vez más solubles los nutrientes y al finalizar van a estar en forma mineral cuando no diferenciamos los materiales que le dieron origen. Este material es esponjoso y convertido en tierra y va a tener todos los nutrientes disponibles para la planta. La siguiente, por favor. ¿Podemos activar, utilizando sustratos nativos, la vida del suelo? Bueno, ¿qué es un sustrato nativo rico en microorganismos benéficos? Las hormigas representan en la naturaleza una organización muy especializada, ya que no solamente se asocian con microorganismos como los hongos para alimentar con el corte de los vegetales, que para nosotros es un problema, y este hongo le brinda todas estas sustancias simples, azucaradas, para alimentar a las hormigas. Lo que ven en la foto es la montaña de desechos que se reúnen alrededor de la boca de los hormigueros. Esta tierra de desecho no solo tiene un montón de nutrientes transformados que ya el hongo no aprovecha, sino también muchos microorganismos que afectan y son antagónicos al desarrollo del hongo que le provee el alimento a las hormigas. Estos hongos que comen hongos se asocian a las raíces de las plantas, dándole muchos principios nutritivos y además defendiéndolos de enfermedades. Nos pusimos a analizar esta tierra gracias al aporte del laboratorio de la Universidad de La Plata y encontramos importantes cantidades de estos hongos antagónicos. Bueno, específicamente se llaman tricoderma, pero encontramos muchos más como micorrizas y otros que no importa que se acuerden del nombre difícil, pero sí que existen en esta tierra, más encontramos en los basureros de hormigueros de hormigas negras de parque, menos en hormigueros de hormigas coloradas. Y luego, por favor, pasa a la siguiente, los probamos en el crecimiento de los plantines de tomate. Al armar el sustrato con estos sustratos nativos, que previamente evaluamos la cantidad de estos hongos benéficos que había, encontramos que no solamente crecían mucho más los plantines de tomate cuando eran cultivados con esta tierra nativa, sino que además no se enfermaban. Un problema muy importante en la producción de plantines es un complejo de hongos que producen el damping off, que es el estrangulamiento del cuello de la planta. La presencia de estos hongos antagónicos en el sustrato evitó que se desarrollaran estos hongos de suelo o hongos de sustrato que producen estas enfermedades. La siguiente, por favor. Bueno, ¿hay otras maneras de aumentar la vida del suelo? Podemos, a través de la asociación con gramíneas y leguminosas, que son plantas no hortícolas, bueno, dentro del grupo de las leguminosas tenemos algunas hortalizas, pero estas dos familias de plantas producen abundantes sistemas radiculares, que nosotros le llamamos una incorporación muy grande de biomasa al sistema suelo, y producen cambios en el ambiente radicular. Ensayamos la asociación de avena con espinaca y vimos cómo la espinaca tiene un problema muy común, que es el mildew de la espinaca. Vieron que se empiezan a marchitar las hojas. Al asociarla con avena, vimos que esta enfermedad no se expresaba precisamente porque la rizósfera de la avena, o sea, el ambiente radicular de la avena, promovió la aparición de estos hongos benéficos que se asocian a las raíces de las hortalizas y evitan las enfermedades. Por otro lado, las raíces de leguminosas, que bueno, acá vemos en la foto de la derecha
una combinación de zapallito de tronco con una leguminosa de verano, que por ahí no es muy conocida, que es el poroto caupí, que bueno, nosotros no distribuimos a través de las semillas de ProHuerta, pero fíjense cómo, esta asociación, ¿qué efecto produjo? No solamente que mejoró, después vamos a ver en la siguiente filmina, cómo quedó el suelo después de la presencia de esta leguminosa, sino que además, como floreció durante todo el ciclo del cultivo y bien temprano, hizo que una flora benéfica, una fauna benéfica se asociara al cultivo de zapallito y evitamos esta plaga tan temida que es la vaquita verde que nos consume todas las flores. Bueno, quería mostrarles cómo el suelo inicial, con estos bloques laminares, bueno, es un suelo que si bien tiene partes de estructura migajosa, requiere de la incorporación de materia orgánica para romper esta estructura laminar y llegar a este estado de estructura grumosa, migajosa, esponjosa, que necesitarían los cultivos para desarrollarse en plenitud. Bueno, el cultivo de las leguminosas de verano hizo posible, por el aporte de biomasa, además, por la asociación de esta familia de plantas con bacterias que viven en el suelo y tienen la capacidad de atrapar el nitrógeno del aire y brindárselo a la planta. Así, después del cultivo de estas especies, no solamente mejoramos la estructura, sino que también mejoramos el aporte de nitrógeno para el cultivo siguiente. De hecho, en el gran cultivo, en cultivos extensivos, se utilizan estos cultivos de gramíneas y leguminosas para incorporar biomasa de raíces al suelo y mejorar también el ambiente de cultivo. La siguiente, por favor. Bueno, y para finalizar, existen prácticas que durante el cultivo pueden promover la actividad biológica, sí. El uso de la laya, en un cultivo, en este caso de acelga, permite ¿qué ocurre cuando nosotros regamos con aguas de mala calidad? Que esto ocurre en el norte de la provincia de Buenos Aires, por ahí no tanto en el AMBA, que tienen el agua prácticamente del río, que es prácticamente agua de lluvia. Nosotros, en la medida que ingresamos en el continente, nuestras aguas son de mayores contenidos salinos. ¿Y qué pasa si no hacemos como dijo Laura? No tenemos una buena cobertura en la superficie del suelo. Bueno, la gota de lluvia comienza a erosionar esa estructura y produce esas capas densas que impiden el pasaje de aire al ambiente radicular. Con ayuda de la laya, introduciendo sin miedo a romper raíces, porque también podar un poco las raíces ayuda a activar el crecimiento de las mismas, se producen los canales, así como los hacen las lombrices, y se activa toda esa materia orgánica, dando un shock de aire al sistema radicular del cultivo en desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Entonces ahí teníamos algunas cuestiones que también se vinculaban con la clase anterior, sobre todo ahí el tema de la herramienta de la laya. Recuerden también cómo usarla, no dañarse la cintura, hacer bien la fuerza, que era algo que trabajamos la semana pasada, y sobre todo viendo cómo ha estado esto que parecía que era, decían, ¿podemos dar vuelta a la Tierra? No den vuelta a la Tierra, digo, la herramienta para utilizarla es esto y la función que cumplía era la laya. Hay muchas preguntas, vamos viendo que hay empieza a haber como varias talleres al mismo tiempo, ¿no? Mientras estamos acá emitiendo en el chat de YouTube, se genera un diálogo, un vínculo que está ahí Laura respondiendo, también Débora, consultas varias y algunos debates que están buenos que se den y que tienen que ver con esta idea de intercambiar conocimientos. Pero se habló mucho de agregar enmienda, de ayudar al suelo, de agregar vida, y todo el mundo hoy está bastante de moda el tema de compostar, pero bueno, no es algo que uno va y tira lo que le sobra, sino que hay un criterio y hay cuestiones que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer, y para eso nos vamos un poquito más
más cerquita del mar de la Argentina, del partido de la costa. En realidad no vamos a General Maradiaga, pero que bueno, que está ahí limitando con toda esta zona de la cuenca inferior del río de Salado, y consultarle a Laura Egea, que ahí ya... Laura tiene el micrófono más bajito, así que si están lejos de la tele y eso, acérquense, se escucha bien, pero un poquito más bajito. La pregunta justamente que está ahí en la pantalla, ¿cómo hacemos el compost? Bueno, buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad me toca hablar sobre algunos conceptos que van a estar ligados con lo que es la producción de compost a nivel familiar. Un poquito lo que hablaba Laura, rescatar la importancia de mantener un suelo vivo, porque de esa forma nos vamos a asegurar de que haya nutrientes disponibles en una forma equilibrada y a medida que las plantas lo van utilizando. Es por eso que es tan importante realizar esta técnica, y desde el programa Pro Huerta recomendamos el uso de los abonos orgánicos como una forma de devolverle fertilidad al suelo que estamos extrayendo justamente a medida que cosechamos las hortalizas de nuestra huerta. Si bien, como decía César, la técnica de compostaje está siendo muy difundida y se cree que es una práctica sencilla, relativamente es una práctica natural, es una técnica que es llevada adelante por un grupo de microorganismos benéficos que viven en el suelo y que en presencia de oxígeno y de agua van a hacer la transformación de estos restos orgánicos y van a formar lo que se conoce como compost. Incorporar compost en los surcos de siembra, en las macetas o en nuestras almacigueras es una forma de mantener esta cantidad de nutrientes del suelo, y no solo nos aportan algo tan importante como son los nutrientes, sino también que mejoran otras cualidades, como nos contaba Mónica, que está más relacionado con las propiedades físicas y químicas del suelo. Y acá, para no volver a comentar varios conceptos, voy a hacer hincapié fundamentalmente en lo que es la mejora de la estructura del suelo, que está directamente relacionado con algo que se llama porosidad. Dentro de este espacio poroso, que no es menos relevante que el material sólido del suelo, vamos a permitir la circulación y el almacenaje del agua para que esté disponible para las funciones vitales tanto de los microorganismos como de las plantas. Vamos a promover la circulación del aire, también muy importante, y además vamos a otorgar un espacio adecuado para que las raíces puedan desarrollarse, puedan explorar el suelo y puedan lograr un buen anclaje. De esta forma, si nosotros logramos que un suelo cumpla con estas funciones, vamos a estar hablando de un suelo sano. Suelo sano, planta sana, como estuvieron hablando un poco en el encuentro anterior también. Bueno, ya les comenté varios de los beneficios que tiene la incorporación del compost en nuestros sistemas orgánicos, y no solo está relacionado con los beneficios que aporta al suelo y a las plantas, sino también que es una forma de dar un granito de arena al medio ambiente. Cuando nosotros hacemos el compostaje, estamos reciclando restos orgánicos. Consideremos que hay un promedio en nuestro país de que cada persona por lo general genera 1 kilo de residuos por día, y ese 50% de los residuos son restos orgánicos. Si nosotros compostamos esos restos orgánicos, los incluimos dentro de nuestro sistema de producción en la huerta, luego cosechamos, vamos a estar favoreciendo y participando en lo que se llama el ciclo de la materia orgánica. Hasta ahora me parece que junto con Laura y Mónica hemos tratado de presentar todos los beneficios que nos aporta cuidar el suelo, utilizar abonos orgánicos, y espero que estén con ganas de empezar a comenzar a compostar aquellos que no lo tengan, o con consultas aquellos que sí lo tienen. Lo que primero tenemos que hacer si queremos realizar un compost en nuestra casa es buscar algún tipo de tachito o algún recipiente en donde coloquemos ahí los restos orgánicos domiciliarios. Siempre es mejor tener una tapa porque son restos húmedos que pueden atraer algunas mosquitas, y al cabo de 2 o 3 días ir ubicándolos en una abonera, que ya Francisco nos va a hablar un poco
de los distintos tipos de aboneras que podemos tener, hasta lograr una altura adecuada para promover el proceso de compostaje. En la próxima diapositiva, lo que les voy a contar ahora son los materiales que nosotros recomendamos usar para hacer un compostaje en casa. Son los materiales que no tienen riesgos sanitarios, que podemos controlar varios de los factores que están involucrados en el proceso y lograr así un material inocuo. Hay dos grandes grupos de restos orgánicos que vamos a manejar para que en forma práctica nos sea sencillo hacer el proceso. Uno de esos grupos están formados por los que se llaman materiales verdes o húmedos, y ejemplos de estos materiales son los restos y cáscaras de frutas y verduras, la yerba, el té, el café, el pasto recién cortado, los restos de plantas que cosechamos y sus órganos no son consumidos. También puede ir todo a la abonera o compostera. Acá no nombré, o es especial que haga algunas menciones especiales, porque hay consultas recurrentes acerca del uso de las cáscaras de los cítricos, no sé si estarán saliendo por el chat del canal, pero sí recomendamos utilizar cáscaras de cítricos, pero tenemos que tener mucho cuidado con las proporciones. Cualquier exceso de material que estemos utilizando en nuestra abonera no es beneficioso y nos rompe el equilibrio que debe haber entre restos que nos aporten ciertas cualidades con otros, y de esa forma vamos a hacer que el proceso se detenga o no lleguemos a obtener un compost maduro. También otra de las preguntas que tenemos más que nada en zonas costeras, en donde hay muchos pinos, es acerca del uso de la pinocha. Lo mismo, mucho cuidado con el exceso en su uso, y sí podemos recurrir a la pinocha si tenemos problemas, por ejemplo, cuando hay mucha humedad o cuando llueve y queremos favorecer la aireación, queremos sacar esa humedad que está en exceso. En esos casos podría usarse, siempre teniendo en cuenta en pequeña cantidad. Con respecto al otro grupo, que son el grupo de los materiales más secos o marrones, si se quiere, está comprendido por restos que provienen o que tienen estos colores como más oscuros, más uniformes. Son las cáscaras de las frutas secas, pueden ser también utilizados los restos de podas, las hojas secas, los fósforos usados, todo lo que es paja, el pasto seco. Y acá también tengo un ejemplo, un material puntual para hacer una acotación, que son el papel y el cartón. El papel y el cartón pueden incluirse dentro de nuestra compostera, pero tenemos que tener en cuenta también que son materiales reciclables, que junto con el plástico, con el vidrio y con las latas, pueden ir a otro tachito en casa y cumplir otro circuito dentro de la vía de los reciclables. Por lo general, dentro de estos ejemplos que yo les conté, como verán, la mayoría son restos orgánicos de productos vegetales. El único resto animal que nosotros podemos incorporar en la abonera sin tener un riesgo por algún patógeno serían las cáscaras de los huevos, y en este caso recomendamos que estén previamente hervidas para estar más seguros de su sanidad. Con el caso de los restos, orgánicos animales, necesitan un tratamiento diferente, más que nada lograr una altura de la pila mayor para tener mayor temperatura en el proceso de compostaje, y por ese motivo no la estamos considerando en la charlita de hoy, pero sí podemos dar ejemplos o alguna recomendación en el caso que queramos compostar restos animales. Bueno, lo que sigue son algunos ejemplos de los restos que nosotros no recomendamos incorporar en la abonera. Más que nada porque nos pueden atraer algunos insectos indeseables, como ratones, moscas, también generar olores desagradables. El caso de estos elementos es un ejemplo concreto: los huesos, las carnes, los lácteos, los restos de comida.
Verdaderamente, por estas cosas que les estaba contando, no aconsejamos incorporarlo en la abonera. Y en esta listita también encontramos que están presentes los vidrios, las latas y los plásticos, porque además de que tienen un tiempo muy largo en su proceso de descomposición, junto con el papel y el carbón, podrían ir hacia otra vía de reciclado. En la filmina que sigue están enumeradas algunos de los factores que intervienen en el proceso de compostaje. Como les comentaba hoy, es una técnica sencilla que se lleva a cabo por un grupo de microorganismos, pero hay muchos factores que intervienen dentro de este proceso. Conocer cada uno de estos factores y saber manejarlos nos va a ayudar a tener un compost maduro que va a favorecer el crecimiento de nuestros vegetales y no nos va a ocasionar algunos problemas como déficit de nutrientes o otros problemas que se pueden ver asociados con diferencias en el crecimiento. Uno de los factores principales es la temperatura. Muchas veces también tenemos una consulta a ver si está bien que el compost levante temperatura. Justamente es lo ideal. La temperatura es el resultado de que los microorganismos están realizando su actividad de descomponer los restos orgánicos. Y como resultado de esta actividad se genera calor. Ese calor es el que hace que nosotros notemos que haya temperatura en la abonera. Otro de los factores que son importantes y que están íntimamente asociados es el agua, la humedad, y el oxígeno, la aireación. Un balance correcto entre cantidad de agua y aire dentro de la compostera va a permitir que el proceso se desarrolle bien y lograr de vuelta un compost maduro e inocuo. Si nosotros tenemos un exceso de humedad, no vamos a posibilitar que se desarrollen los microorganismos descomponedores y vamos a favorecer que vivan justamente otros grupos de organismos, como por ejemplo algunas bacterias, que nos van a generar otro proceso, por lo general putrefacciones, generando olores desagradables. Manejar la humedad es algo fundamental y una forma para evitar o recomponer la aireación es revolver la pila 1 o 2 veces por semana, siempre dependiendo si estamos al sol, si estamos a la sombra o la época del año. Hay una forma casera que aparece en esta presentación, que es tomando un puñadito de compost en nuestra mano, apretando ligeramente el material. Si caen algunas gotitas o quedan gotas de agua en nuestra mano, esa es la humedad correcta. Si chorrea agua, hay un exceso y debemos airear o incorporar restos secos, y por el contrario, si está muy seca, podemos regar o incorporar mayor cantidad de restos húmedos. Lo que sigue ahora es algo que se conoce técnicamente como relación carbono-nitrógeno. Lo del carbono-nitrógeno está relacionado en la forma práctica con la concentración de estos nutrientes dentro de los restos orgánicos. Cuando yo hoy les contaba qué restos son los que pertenecen al grupo de los húmedos o los verdes, esos restos son los que se asocian con el aporte de nitrógeno, mientras que los restos que conforman el grupo de los materiales secos o los materiales marrones son los que aportan carbono. Un aporte equilibrado de estos dos tipos de nutrientes van a promover el buen crecimiento y desarrollo de los microorganismos benéficos dentro del suelo. Por lo general, cuando vamos a hacer nuestra abonera, recomendamos poner una parte de restos secos por cada parte de restos húmedos y de esa forma mantener este balance de nutrientes. Otro de los factores que había que también influye dentro del compost son los microorganismos, que comentó un poco Laura y Mónica sobre eso. Y finalmente, otro de los factores importantes que está directamente relacionado con poder saber cuándo el compost está listo es el tiempo. Dependiendo de la época del año, el compost demora en hacerse entre unos 4 a 6 meses.
¿Y cuándo sabemos que está listo? Cuando tiene un color oscuro, homogéneo, cuando no hay ningún olor desagradable, cuando no encontramos ningún material más compactado sin descomponer. De esta forma vamos a saber que el compost está listo y puede ser utilizado dentro de nuestra huerta, dentro de nuestras macetas o dentro de nuestros almacenes. Bueno, mi nombre es Abel Martínez, soy técnico de la Agencia de Extensión Rural de INTA Zapala. Bueno, venimos hace un tiempo trabajando con los productores y acompañando a los productores de la cooperativa de pequeños productores de la zona centro de acá de Zapala en el tema de la mitigación de la depredación, con diferentes herramientas, las cuales una de las principales es el manejo de perros protectores de ganado. En su principio acompañando con la entrega de perros desde el criadero de INTA Bariloche en Pilcanilleu, y desde hace 1 o 2 años que ya venimos trabajando con la cooperativa en la generación de un criadero de perros protectores, ¿no?, de ganado. Con los resultados que este año desde el criadero se entregaron 6 cachorritos para la impronta en cada campo. La idea es acompañar desde la cooperativa a los productores para el costo del perro y acompañarlos en generar un protocolo de impronta para la agricultura familiar o bueno, para el pequeño productor. Y bueno, estamos viendo que, digamos, los resultados, muy buenos resultados, con resultados muy positivos, en controlar un poquito esto de la predación con un método que no es letal, ¿no? La idea es esa. Yo estoy trabajando actualmente en conjunto con la cooperativa en el criadero de perros protectores de Majada, en la zona del departamento Picunches, acá a 45 kilómetros más o menos a Zapala hacia el oeste, cerquita de Las Lajas, y donde tengo el campo de invernada. Ahí tengo una perra que, bueno, la conseguí hace 1 año y medio en Pilcanilleu a través de la gente de INTA. En el mes de febrero le dimos servicio con un perro también allá en Pilca, y hoy está con 5 cachorros. Y ha sido un desafío hace bastante tiempo de poder emprender el criadero. Bueno, yo por intermedio de ustedes, más que nada, que ya han venido trabajando con esto, y me pareció una buena idea de implementarlo, ¿no? A uno que la verdad que ha tenido, anteriormente yo tuve varias ovejas, y siempre fue el problema de los perros, acá en la zona invernal, los perros más que nada. Mucho daño en la oveja, tuve que decidirme a terminarla. Y después, bueno, como ustedes nos informaban que había posibilidad de conseguirlos, que criarlos, y bueno, lo animamos a que ir uno, ¿no?, para la protección de los animales. Y yo creo que pensando en positivo, sí, va a resultar bien. Donde más notamos la depredación es el tiempo de aparición. Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de pérdidas. Nosotros tenemos acá en la invernada el zorro gris, que está bastante cruzado con el zorro colorado, así que ese es bastante el más daño que tenemos. Así que por eso me llegó el interés de tener un perro. Creo que parece, o por lo que veo por lo demás, es una buena herramienta de trabajo. Pero esto de los depredadores no lo podés frenar si no podés dar aparición en truco cortizo, todo tampoco. Entonces eso me parece que la herramienta serviría para eso. Por lo menos el perro. Las expectativas son esas. Vamos a ver qué pasa. Teníamos mucho daño de puma acá. Así que empezamos a buscar la manera de que eso ya no ocurriera, así que empezamos a informarlo, y después con la ayuda del técnico que llegó a la zona de vuelta, Abel Martínez, lo dio una gran mano en conseguir el perro pastor. Cosa que no se conocía mucho acá en la zona. Así que gracias al perro hoy por hoy no tenemos pérdida. Es muy buena la herramienta del perro protector. Es muy recomendable a los productores.
Y hoy por hoy, teniendo el perro, te facilita mucho tiempo en poder salir a hacer otro trabajo y no tener pérdida. No tenés pérdida y vos sabés que tu animal está seguro. Y cambia mucho la producción, ya sea tanto en la producción anual como hasta la producción de lana cambia mucho, porque nosotros antes, sin tener el perro, teníamos que encerrar todos los días encerramiento los animales, y era mover todos los días los animales del campo al corral y el otro día del corral al campo. Y una que se atrasan los animales y otra que castiga mucho la producción de lana. La lana se ensucia mucho en los corrales. Ha cambiado mucho. Ha cambiado. Acá, en esta zona, a mí me ha dado mucho resultado el tener el perro pastor. Y es muy recomendable. Estamos en el paraje Piedra de Trompul, en la comunidad Cayún. Y acá es uno de los lugares donde desarrollamos algunas de las actividades de la agencia. Así que bueno, comenzamos trabajando con la autoconstrucción, primero de invernaderos, usando una adaptación de un modelito para esta zona, y como segunda etapa durante este año fue la construcción de gallineros. Básicamente es una producción para autoconsumo, estamos en una zona bastante fría, la mayoría de los pobladores tenían huerta al aire libre, y con esta mejora lo que se pretendía hacer era no solo alargar el periodo de producción, sino también diversificar un poco cuáles eran esos cultivos, ¿no? Entonces ahí diversificar un poco la alimentación. Como un eje secundario, la idea es ver y trabajar con algunas familias que ya lo vienen haciendo, una producción de excedentes de estos productos para comercialización. También pudimos desarrollar en relación a hábitos alimentarios. Trabajamos con una profesional local de la gastronomía, con Paula Larrude, que facilitó una serie de talleres en relación a diversificar la cocción de alimentos, formas de cocción y distintas recetas con lo que se producía en la huerta y también con los huevos. Y trabajamos también con instituciones como es Comanejo, como es el INTA, como es Pro Patagonia. Entonces ellos nos ayudan y nos favorecen en esto, en proyectos que se van generando hacia la comunidad de huerta, granja y de red de mujeres mapuches. Entonces han entrado fondos de bancos internacionales, de un banco internacional, entonces pudimos todos de la comunidad, más allá de aquellos que tenemos trabajo en relación de dependencia, ser beneficiados con esos invernaderos y gallineros, que nos ayudan, por supuesto, a esto, ¿no? A mantener una alimentación dentro de todo sana, natural, y ayudan al bolsillo, a la economía. Pero sí, por ejemplo, bueno, en los talleres que tenemos con Paula, de los talleres de alimentación saludable, que ella nos está enseñando a utilizar distintas harinas, distintas sales, distintos azúcares, como para ir haciendo una alimentación más sana, más saludable. Y bueno, y utilizar todo lo que nos da la quinta, la huerta. Y en época de pandemia nos hemos distanciado bastante, no nos hemos podido visitar. Entonces hay pequeños encuentros donde qué ganas de abrazar, ¿no?